En los temas anteriores estudiamos los efectos principales de las obligaciones, que son, en principio, el cumplimiento. La razón por la cual las partes se obligan es porque el acreedor quiere que su deudor le cumpla. Luego vimos el incumplimiento cuando es voluntario e involuntario, los efectos del incumplimiento y terminamos con el retardo del cumplimiento. Ahora nos toca estudiar aquellas acciones o mecanismos con los que cuenta el acreedor para preservar, para defender el patrimonio del deudor. Recuerden ustedes que el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores. Es de ese patrimonio que los acreedores tienen la garantía que el deudor les pagará. Es contra ese patrimonio que los acreedores cobrarán sus acreencias. Y es por ello que el acreedor tiene un interés legítimo en que este patrimonio esté protegido, en resguardarlo, para evitar que acciones del deudor lo disminuyan o perjudiquen, de forma tal que haga nugatorio el cobro de la obligación. Si el patrimonio del deudor se reduce en una medida que le impida cumplir con sus obligaciones, los acreedores quedarán desprotegidos y esto originará que haya un mayor riesgo de incumplimiento. Empecemos por la acción oblicua o subrogatoria. Esta acción permite al acreedor subrogarse al deudor inerte, al deudor descuidado en el ejercicio de sus acciones de contenido patrimonial. Mediante esta acción, el acreedor puede, ante la inacción del deudor, hacer valer sus acciones ante sus deudores. Es la inacción del deudor que no ejecuta, que no cobra una obligación de la cual él es sujeto activo, lo que origina esta acción. Ahora es muy importante tener en cuenta que se trata de una medida conservatoria, no es una acción de naturaleza ejecutoria, toda vez que lo que consigue el acreedor con esta acción es que el crédito de su deudor sea ejecutado y que la prestación ingrese efectivamente al patrimonio del deudor, de forma tal que este patrimonio se incremente y ahora sí ejecutar su crédito contra el patrimonio de su deudor. Al final del día, lo que hace el acreedor es demandar, reclamar el cumplimiento como si se tratara del deudor. Pero los efectos de esa acción no repercuten directamente en el patrimonio del acreedor, sino que benefician al patrimonio del deudor. El fundamento legal de esta acción la encontramos en el artículo 1278 del Código Civil, que establece que los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les deba los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. Esta última parte del artículo
nos lleva a analizar cuáles acciones puede ejercer el acreedor y cuáles les están prohibidas. Empecemos con las acciones que puede ejercer el deudor. Conforme se evidencia de la disposición que acabamos de leer del Código Civil, el acreedor no puede ejercer aquellas acciones que son inherentes a la persona del deudor. Ahora, ¿cuáles acciones está habilitado a ejercer entonces el acreedor? En primer lugar, puede ejecutar aquellos derechos en los que el deudor, ya sea titular, puede ejercer el cobro de lo que se le adeude por cualquier causa, la resolución o la nulidad de un contrato, puede incluso exigir la nulidad de un testamento. En segundo lugar, puede aceptar por cuenta del deudor una herencia conforme lo establece el artículo 1017 del Código Civil venezolano. ¿Esto qué significa? Que probablemente el deudor que es beneficiario de una herencia la rechaza y por lo tanto los activos de esa herencia no ingresan en su patrimonio y con ello el mismo no crece y la garantía del del acreedor disminuye. Además, puede ejecutar acciones pertenecientes al deudor, como lo es la acción ejecutiva. ¿Y qué acciones entonces están prohibidas, vedadas al acreedor? El artículo 1278 claramente estipula que el acreedor no puede ejercer aquellas acciones que son inherentes a la persona del deudor. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, en primer lugar tenemos las acciones extrapatrimoniales, destacándose las relativas al estado civil del deudor. Por ejemplo, el acreedor no puede decir que como la pareja, el cónyuge o la cónyuge del deudor es una persona que dilapida el dinero que origina el deudor y además disminuye su patrimonio porque se la pasa de compras o en fiestas o lo que sea, pues bueno, que esa es una relación matrimonial que afecta sus derechos patrimoniales porque pues la pareja sencillamente está acabando con ese patrimonio y entonces va a un tribunal civil y pide el divorcio para que de esa manera ya ese cónyuge no continúe destruyendo el patrimonio del deudor. Pues bien, esta es una acción que es inherente a la persona del deudor. Las acciones relativas al estado y capacidad son acciones extrapatrimoniales inherentes a la persona del deudor. El acreedor no puede, a través de la acción oblicua o subrogatoria, ejercer esta acción relativa al estado civil, como sería, por ejemplo, el divorcio. En segundo lugar, tenemos las acciones patrimoniales que tienen un carácter moral. Por ejemplo, la revocación de una donación por ingratitud. Nuestro código permite que si la persona que recibe la donación es ingrata, pues el donante pueda revocar esa donación y revertir sus efectos, con lo cual los activos o los bienes que haya donado, pues regresen a su patrimonio. Esa es una acción patrimonial de un carácter moral porque se trata de un
castigo a una persona, a un donatario que recibió una donación y fue ingrata con su donante, y el donante, pues, para corregir o para de alguna manera resarcir esa ingratitud del donatario, pues procede a revocar la donación. Esto no es posible que lo haga un acreedor por cuenta de su deudor. Si el deudor hace una donación y a quien se le dona es ingrato con el deudor, no puede venir el acreedor y decir, bueno, yo pido la revocación de esa donación y regresen al patrimonio del deudor estos activos de forma tal que yo tenga mayores garantías para cobrar mi crédito. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que sea procedente la acción oblicua o subrogatoria? Vamos a ver que existen dos tipos de condiciones: las condiciones sustanciales de procedencia y las condiciones formales. Con relación a las condiciones sustanciales de procedencia, tenemos en primer lugar las condiciones relativas al deudor. Esta acción se fundamenta en el hecho de que el deudor no ejecuta, no busca que sus deudores le cumplan, es negligente en el ejercicio de sus acciones. Entonces es necesario que el deudor esté inerte, no busque cobrar esos créditos que él tiene. Por ejemplo, si el deudor está haciendo acciones de cobranza extrajudicial que son infructuosas porque el deudor del deudor es una persona insolvente, pues ahí no podemos utilizar la acción, porque no se trata de que el deudor está siendo negligente en el ejercicio de sus acciones, sino que se trata que el deudor del deudor es una persona que no tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones. En segundo lugar, es necesaria la insolvencia del deudor, porque permitir esta acción en el caso de un deudor solvente significaría tolerar la intromisión del acreedor en asuntos personales del deudor, y sería una intromisión absolutamente injustificada, porque poco importa que el deudor sea negligente con respecto a las acciones en relación a quizás a una determinada persona, si el deudor tiene suficientes activos para cobrar, para que el acreedor cobre sus acreencias. Entonces, es necesario que el deudor esté insolvente. ¿Y qué significa insolvencia? Bueno, significa que las obligaciones o el monto de las obligaciones del deudor exceden a los activos que tiene ese deudor para cumplir con sus obligaciones. Entonces, si se da esa condición de insolvencia del deudor, es que al acreedor se le permite ejercer esta acción de forma tal que ejecute el crédito de su deudor, y ese resultado de esa acción recaiga favorablemente en el patrimonio de su deudor. Y una vez que el patrimonio de su deudor está recuperado con esa acción que intentó, entonces proceder a la ejecución del crédito. En tercer lugar, no se requiere que el deudor sea constituido en mora por tratarse de una acción conservatoria. Es decir, si la obligación fuese de aquellas que vimos en temas anteriores, que requieren la notificación o requiere la interpelación para su cobro,
no importa para poder ejercer este tipo de acciones, este tipo de acción oblicua o subrogatoria. Porque en definitiva lo que va a hacer el acreedor no es cobrar su crédito. El acreedor lo que va a ejecutar es el crédito de su deudor. Por lo tanto, poco importa que su crédito todavía o que se requiera que su crédito sea, sea interpelado o sea intimado al deudor para que éste pueda ser cobrado. Porque al final de lo que se trata es de que la acción que se ejerza sea en beneficio del patrimonio del deudor. Entonces, por eso es que no se requiere que el deudor sea constituido en mora, porque al final de esta acción es una acción eminentemente conservatoria del patrimonio del deudor. En relación al acreedor, el acreedor debe tener interés. ¿Y de dónde nace ese interés? ¿Dónde se legitima el interés? Este interés nace porque no tiene garantías suficientes que le aseguren el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Es por eso que veíamos que era necesario, o lo que genera el interés del acreedor es la insolvencia del deudor. Si la garantía que tiene el acreedor es suficiente, entonces carece de interés legítimo en ejercer la acción, porque siempre va a tener la posibilidad de ejecutar algún otro activo en caso de que el deudor le incumpla. En consecuencia, es una condición sustancial de procedencia que el acreedor tenga interés, un interés legítimo, y esa legitimidad, repito, nace de la ausencia de garantía para el acreedor de que le sea cumplida la obligación, porque el patrimonio del deudor está disminuido. En relación al crédito, este debe ser líquido, exigible y cierto. Ya nosotros hemos visto en clases anteriores en qué consiste un crédito cierto, líquido y exigible. Recuerden ustedes que debe haber certeza legal, debe existir el crédito. Este crédito debe estar ya perfectamente determinado, debe estar perfectamente cuantificado, o se puede hacer con una simple operación matemática, y además no debe estar sometida a ninguna condición. Pero, ¿y qué pasa con el término? Si está sometido a un término, ¿puede el acreedor ejecutar la acción oblicua si su crédito está sometido a un término? Pues fíjense que, recuerden ustedes, que el artículo 1215 del Código Civil establece unas condiciones para que el deudor pierda el beneficio del término. Y justamente una de las condiciones es que el deudor incurra en insolvencia. Entonces, si el deudor incurre en insolvencia, ese beneficio de término que tiene en favor de su acreedor lo pierde. Y al perderlo, el crédito se hace exigible. Y al hacerse exigible el crédito, el acreedor puede ejercer la acción oblicua. Entonces, vean ustedes cómo en materia de exigibilidad del crédito, lo único a lo que nos referimos es que el crédito no esté sometido a una condición. Porque si está sometido a un término, repito, el término, si es en beneficio del deudor, pues se perdería por mandato del artículo 1215. Y si es en beneficio del acreedor, el acreedor puede renunciar a ese término.
En segundo lugar, el crédito que tiene el acreedor contra su deudor puede ser superior, igual o incluso inferior al derecho que se está ejecutando. Es probable que el acreedor tenga un crédito menor en relación al crédito que tiene su deudor contra el otro deudor. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, recuerdan ustedes que estamos ante una acción de naturaleza conservatoria. No es una acción ejecutiva, en lo que se refiere a que el acreedor no está cobrando su crédito, está ejecutando, se está subrogando el derecho a ejecutar el crédito de su deudor. Entonces, no importa que el crédito del acreedor sea inferior, porque este crédito que está ejecutando el acreedor por aplicación de la acción oblicua es un crédito que beneficia a todos los acreedores por igual. ¿Por qué beneficia a todos los acreedores por igual? Porque el patrimonio del deudor, que es la prenda común de todos los acreedores, va a aumentar, se va a incrementar en la medida que el acreedor sea exitoso en la ejecución del crédito de su deudor. El acreedor que ejerce la acción oblicua lo que está buscando es que el patrimonio del deudor crezca más que su propio derecho, pues es sobre ese patrimonio que recaerán las acciones de todos los acreedores. Por ello es que el crédito que va a ejecutar el acreedor, que recuerden, es el crédito de su deudor y cuyos efectos van a recaer en caso de éxito en el patrimonio de su deudor, puede ser superior, igual o incluso inferior al derecho que están ejecutando. En tercer lugar, el derecho del acreedor de ejercer la acción oblicua no está subordinado a las condiciones de su crédito. Recordemos que la acción que estamos estudiando es una acción de conservación del patrimonio del deudor. Por ello es irrelevante que la fecha de los créditos y los derechos que integran ese patrimonio. Poco importa que el acreedor esté ejecutando un crédito anterior al suyo, es decir, que la obligación haya sido exigible o esté vencida incluso antes del crédito que tiene el acreedor contra su deudor en quien se está subrogando. Poco importa que sea incluso después, porque las condiciones del crédito que está ejecutando no se ven afectadas por su propio crédito. Las condiciones del crédito que está ejecutando son distintas y él sencillamente está ejecutando una acción para conservar el patrimonio del deudor. Él está subrogándose en la posición del deudor y los efectos de esa acción en donde van a recaer en caso de éxito es en el patrimonio del deudor. En materia de condiciones formales del emplazamiento, de la acción, tenemos el primer punto que es si se necesita o no el emplazamiento del deudor. Es decir, yo me estoy subrogando, yo como acreedor, me estoy subrogando en la posición del deudor y estoy ejecutando un crédito que es de él. Entonces, la duda es si se necesita que este deudor en quien yo me estoy subrogando por ser su acreedor tiene o no tiene que ser emplazado, si tiene o no tiene que ser llamado a ese juicio.
Y existen razones de índole práctica que hacen necesario el aplazamiento del deudor. Por ejemplo, el efecto de cosa juzgada de la sentencia solo es posible si el deudor es llamado a juicio, porque la cosa juzgada solo se puede invocar cuando hay identidad de sujetos. Y si el deudor no es llamado al juicio, no hay identidad de sujetos. Además, en segundo lugar, no se requiere ningún tipo de autorización de parte del deudor para que el acreedor pueda ejercer esta acción, porque esta acción o este derecho le nace por un mandato legal. Entonces, ese mandato legal que reposa en el artículo 1278 del Código Civil. Entonces, no requiere ningún tipo de autorización el acreedor para ejecutar o para ejercer esta acción. Él sencillamente lo que requiere es que el deudor esté inerte, sea negligente, que esté en insolvencia y todo el resto de condiciones sustanciales que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son los efectos de la acción oblicua? Bueno, el primer efecto es que el acreedor está ejerciendo acciones que le pertenecen a su deudor, de lo que se deriva que el tercero demandado puede oponer todas las defensas que tiene con su acreedor. Recuérdense que su acreedor es el deudor del acreedor demandante. Además, está permitido que el deudor transija con el tercero demandado. El deudor que es llamado al juicio conforme vimos anteriormente puede perfectamente convenir, transigir con el tercero demandado porque el crédito sigue siendo suyo y el acreedor no se puede oponer a pesar de que sea él quien demande. El acreedor no puede impedir que el deudor llegue a un acuerdo con su deudor para que de esta manera cobre el crédito y esa ejecución repercuta favorablemente en su patrimonio. Y en segundo lugar, es esencial que ustedes recuerden, porque esto es algo muy importante, que los derechos y acciones del deudor contra el tercero se hacen relativos e ingresan en el patrimonio del deudor. No es una acción ejecutiva que está haciendo el acreedor, sino es una acción conservatoria. Y al ser una acción conservatoria, cuando se da un resultado positivo en esta acción, esa ejecución repercute, aumenta el patrimonio del deudor y al aumentar el patrimonio del deudor se benefician el común de los acreedores. Con lo que el acreedor demandante participa en igualdad de condiciones con el resto de los acreedores, siendo así que todos los acreedores se están beneficiando de la acción que ejerció el acreedor demandante. Y es por este efecto que esta acción es poco usada, porque imagínense ustedes toda la inversión que tiene que hacer un acreedor para ejecutar o para demandar una obligación de su deudor, para que al final él sencillamente participe en igualdad de condiciones sin ningún tipo de privilegio o preferencia. Entonces, ¿qué sentido tendría esto? No tendría ningún sentido, sobre todo porque el acreedor puede de una manera más directa beneficiarse en una acción de embargo del crédito, es decir, que el acreedor demanda a su deudor y pide una medida cautelar
preventiva, en virtud de la cual se embargue el crédito como un activo de su deudor, y ese crédito ya sí quedará afecto, ya sí beneficiará únicamente a quien embargó ese crédito. Por lo tanto, si ocurre el embargo y se ejecuta el crédito, las cantidades de dinero que se perciban por la ejecución de ese crédito van a ingresar ya sí directamente en el patrimonio del deudor. Es por ello que en vez de usar una acción oblicua, que lo que hace es beneficiar al común de los acreedores, porque estos bienes ingresan en el patrimonio del deudor, lo que hacen es que se demanda directamente al deudor y se pide el embargo del crédito que tiene el deudor contra el tercero. Y ya una vez que se ejecute ese crédito, entonces el adquirente del crédito demandará al deudor, y el acreedor que embargó el crédito se beneficiará porque ese crédito que es embargado y que es ejecutado, los efectos sí repercuten directamente en su patrimonio y no en el beneficio común del resto de los acreedores. Es por ello que esta es una acción conservatoria que estudiamos porque el programa nos exige que así sea. Sin embargo, es una acción poco utilizada porque el producto de los efectos que ella tiene resulta en impráctica. Con esto terminamos la acción oblicua y luego estudiaremos la otra acción conservatoria, que es la acción pauliana.